Estás en Sion Explorer Radio, alabando a Dios todo el tiempo. Sion Explorer Radio. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. No, yo solo busco otra, no hay. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma o la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin, voy a alabarte, voy a alabarte. Solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca. Estás escuchando a Emanuel y Linda con el tema No me soltarás. Yo soy tu amigo Tony y estás en Sion Explorer Radio. Bienvenidos a la línea telefónica Opciones. Para información de cómo acercarse más a Dios, oprime el 1. Para actividades interesantes, oprime el 2. Uy, qué difícil. Para entretenimiento, oprime el 1. Para aprender más sobre el creador del universo, oprime el 2. Para entretenerse en su hogar, oprime el 1. Ok. Para aprender por qué Jesús murió en la cruz, Después. oprima. Para programación de televisión, oprime el 1. Para saber cómo llegar al cielo, ¿Qué hay en la tele? para programación nocturna de televisión, oprime el 1. Para una última oportunidad para escuchar cuánto le busca Dios, por favor, oprime el 2. Para información sobre el canal psíquico, oprime el 1. Para programas acerca de cómo encontrar su Dios interno, oprime el 2. Para maneras exóticas de llenar el vacío en su vida espiritual, ¡Wow! para la sabiduría del Dr. Shami y sus últimas profecías, ¡Excelente! ¿Hacia dónde te llevan tus opciones?
Palabra en acción, en intimidad con Dios. Únete en un mismo espíritu, mente y corazón. Una emisora para todos. Más que música, más que una inspiración, más que un simple entretenimiento, te traemos lo mejor en radio. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presenta su programa Escucha, una voz en el desierto, donde escucharemos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Queda con ustedes Escucha, una voz en el desierto. En la voz del pastor general Tony González. Acompáñanos con el tema, el peor fracaso de un cristiano. Vamos a leer Isaías 61, el texto que el Señor leyó cuando estuvo delante de los sacerdotes. Y decía así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de doble confusión y vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de su manto de justicia, como novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Pues vamos a iniciar con el tema de este día. Qué bueno que se vino. Hoy tenemos un tema importante. La palabra que el Señor pone en nuestro corazón hoy no es quizá a lo mejor para usted, pero quizás sí sea para alguien que nos está escuchando a través de las redes sociales, a través de YouTube. Comparta este audio, quizá alguien lo necesite. Y pues el tema de este día se llama el peor fracaso de un cristiano.
El peor fracaso de un cristiano. Es el tema de este día. ¿Por qué tratamos este tema? Porque hoy observamos que en las iglesias pues existe mucha apatía, ya a veces las cosas las hacemos por costumbre. Y no es que sean malas las costumbres, sino qué tipo de costumbres son las que nosotros tenemos. La apatía también, la soberbia y la desobediencia. Vamos a hablar de estos puntos que son muy importantes en la vida de un cristiano, porque a veces nosotros tenemos actitudes o acciones que nos pueden ir destruyendo no solo nuestro testimonio, sino también nuestra vida, y que a la larga tendrá consecuencias. Vamos a analizar antes y vámonos a Ezequiel 28 para que leamos esta parte de la Biblia. Hoy vamos a ver el peor fracaso de un cristiano y vamos a analizar lo que le pasó a un ángel que vivía en el cielo, llamado, en algunos libros le llama Lucifer, la escritura le llama diablo y Satanás. Y vamos a ver qué fue lo que le pasó a Lucifer. Vamos a analizar este punto, porque lo mismo que le pasó a Lucifer nos podría pasar a nosotros, que ya nos dieron dice, ya tenemos un lugar en la iglesia, ya nos sentamos en alguna banca, ya oímos palabra de Dios, ya hemos cambiado algunos puntos, hemos dicho que nacimos de nuevo, pero la palabra de Dios nos enseña que el enemigo intentará engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que no estamos exentos. También nosotros podemos no solo cometer errores, sino perdernos la gloria de Dios. Y vamos a ver este punto. ¿Quién era Lucifer? Primera pregunta. Lucifer era un ángel que vivía en el cielo, fue creado con lo mejor, y quizás por el hecho de haber nacido en medio de un lugar que era paradisíaco, también había, pues no había tenido necesidad de ninguna cosa y anheló más de lo que Dios le había dado. Y pues su peor fracaso también fue el haber desafiado a Dios y el haber querido estar en el lugar de Dios. Y esos puntos son los que Él intenta enseñarle a la humanidad para que nos pase a nosotros lo mismo que le pasó a Él. Pero bueno, nosotros tenemos una ventaja, que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, y pues el peor fracaso para nosotros sería el repetir un error que inició allá en el cielo. Vamos a leer Ezequiel 28. Y bueno, vamos a ver, esto fue dicho para otra persona, pero recordemos que está el contexto espiritual. Vamos a ver, y le dice en el 28:2, abajo del paréntesis, dice, ya has puesto tu corazón como corazón de Dios. ¿Ya lo ubicó? A partir de ahí seguimos la lectura. Después del paréntesis dice, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y tus tesoros. Brinca el 8, 28:8. Dice, al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo, yo soy Dios. Tú, hombre, eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Ahora brinca el 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande,
protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y dice el 17, se enalteció tu corazón. Vamos a analizar esta parte. Miren, yo creo que a nosotros nos pasa un poco como le pasó a él a veces, que no valoramos lo que tenemos. ¿Sí? Quizás no tiene usted butacas de cine, pero tiene un lugar en donde puede buscar de Dios, donde se puede acercar a su presencia. Y esto a veces le pasa por eso es un efecto espiritual secundario, ya que el enemigo lo experimentó en el cielo, dejó la gloria de Dios, fracasó en todos sus intentos por quedarse con el trono de Dios y después pues fue arrojado. Miren, a veces al cristiano le pasa eso. Es perfecto en todos sus caminos, hace muchas cosas buenas, trabaja para Dios, desde el día en que nació en Cristo hasta que de repente se vuelve mal. No que no vaya a cometer errores, sino que no se levante o que no nos levantemos de esos errores, porque eso fue lo que le pasó a Satanás. Fue lo mismo que le ocurrió, ya que él era perfecto hasta que decidió desobedecer a Dios. Y dice que a causa de la multitud de sus contrataciones, imagínense que era tan perfecto, imagino la voz que tenía para adorar a Dios y que pues se había convertido como algún cantante famoso de la tierra, pero allá en el cielo, que ya lo contrataban en muchos lugares para cantar, y a causa de la multitud de sus contrataciones, pues se extravió, se sintió más que Dios. Olvidó quién es el que lo había llamado. Y su peor error fue haberse apartado de Dios. Miren, en el libro de Judas, en el número 9, nos habla acerca de que él contendía con Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Qué es lo que le ocurre a un cristiano que se aparta? Miren, lo mismo que le ocurrió a Lucifer, es lo que le ocurre a un cristiano que se aparta, un cristiano que deja de buscar la presencia de Dios, porque Lucifer ya había sido arrojado del cielo, pero seguía fregando, como dicen, seguía molestando y quería el cuerpo de Moisés, para lo cual llega Miguel para defender el cuerpo. Y es lo mismo que le pasa a un cristiano que ha fracasado. Con el tiempo se vuelve parte del enemigo otra vez. Vuelve a estar en los caminos antiguos. Miren, apartarse de las cosas de Dios aparentemente no tiene consecuencias, pero después que usted se aparta de Dios, empieza a nacer en su corazón odio, empieza a aparecer en su corazón rencor, empieza a aparecer la tristeza, la angustia, la desesperación. ¿Tenía que pasar por ahí? No. Pero usted eligió tomar esa opción. Entonces, está la pregunta: ¿dónde estás hoy? ¿Dónde estabas cuando conociste a Dios? ¿Y dónde estabas antes? ¿Y de dónde te saco? Esas son las preguntas que van a hacer en tu corazón hoy una inquietud importante. ¿Dónde estás hoy? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que has hecho para Dios en tu vida profesional, en tu vida personal, en tu vida social? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cómo estás? Esa es la pregunta. Primero tienes que ubicarte en qué lugar te encuentras tú, para que no te vaya a pasar lo mismo que le pasó al enemigo.
que se olvidó de dónde estaba. Dejó de servir a Dios. Y vea, porque el peligro al que nos exponemos, pues es precisamente ese, que olvidamos dónde estamos. Como dicen por ahí, hay que poner los pies sobre la tierra, hay que ver dónde estamos parados. A veces queremos volar demasiado alto y miren que las caídas duelen. Cuando vuelas por donde no debes de volar, cuando vas más allá de tus límites y después cuando te caes, el azotón. Y eso es importante porque tienes que saber dónde estás hoy. Ahora, la siguiente pregunta, ¿dónde estabas cuando conociste a Dios? ¿Cómo estabas? ¿Cómo estaba tu corazón de emocionado de escuchar la palabra? ¿Sabe que a veces nos pasa eso? Que nos olvidamos de servir a Dios como lo hacíamos al principio. Queríamos hablar a todos de Dios, queríamos emocionar a los demás como nos emocionábamos nosotros y nos olvidamos de lo que hacíamos antes. Dejamos todo eso como algo, como un recuerdo, un buen recuerdo, un mal recuerdo, pero lo dejamos atrás y nos olvidamos de servir a Dios así. Y pues llega el punto en el que ya no recordamos dónde estábamos y ya no nos importa dónde estamos hoy. La siguiente pregunta, ¿dónde estabas antes de conocer a Dios o de dónde te sacó Dios? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Te acuerdas qué eras? Bueno, a los que les gustaba tomar, a los que les gustaba alguna droga, a los que les gustaba disfrutar del mundo como era antes. ¿Se acuerda de cuál era su anterior naturaleza? No hablaba como habla hoy día, no se expresaba como se expresa hoy día, no conocía una gota de palabra de Dios. Y lo que veía en televisión, pues eran cosas malas. Hoy día usted ya no hace lo mismo, pero acuérdese de dónde lo sacó Dios. Porque de ahí es de donde tenemos que partir para entender. Dios le dijo a Moisés, si te parece inmundo el lugar donde estás, regrésate al lugar de donde te saqué. O sea, a ese punto llegaba a veces la paciencia de Dios de que el pueblo no estaba conforme con la palabra de Dios. Y entonces Moisés pues tenía que decir, no, Señor, pues aquí no iremos, ¿no? Entonces, lo mismo le pasó a los apóstoles. Recordemos cómo el Señor le dice, Pedro, mira, si tú también te quieres ir, la puerta está muy ancha. Y entonces Pedro le dice, no, Señor, pero ¿cómo? ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, importante acordarnos de dónde nos sacó Dios. Que nosotros no merecíamos la salvación, no merecíamos entrar al cielo, no merecíamos entrar a un lugar, a ocuparlo para escuchar de su palabra, no lo merecíamos. Pero por su gracia hoy estamos aquí y tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios. Porque a veces nosotros nos olvidamos y lastimamos el corazón de Dios. ¿Alguna vez se ha enamorado? ¿Alguna vez le ha latido su corazón por alguien y de repente le lastiman su corazón? Y no dice nada, pero su corazón está triste, angustiado, con coraje, no sé cómo esté. Ahora imagínese el corazón de Dios, que lo anhela todos los días, que dice, bueno, al menos hoy domingo va a llegar mi hijo para estar conmigo. Y el hijo pues no llegó. Y el corazón de Dios lo hemos lastimado, lo hemos hecho llorar al Señor. Dice la palabra que el Espíritu Santo se contrista, o sea que se pone triste. Si hoy no llegó, ya se está olvidando de mí. Y por eso yo le ponía como ejemplo, ¿cómo se enamoró usted alguna vez? Porque, ¿qué pasaba cuando le hacían caso? Se emocionaba y sus ojos le brillaban, pero ¿qué pasaba cuando esa persona que le había hecho ver estrellitas, resultaba que de repente o no le hacía caso, o ya se iba para otro lado y entonces su corazón se ponía triste? Miren, así nos pasa a nosotros con Dios. Por eso es importante
recordar dónde estábamos nosotros y dónde estamos hoy. Porque estamos en un lugar privilegiado, donde a lo mejor no tiene el mejor conferencista del mundo, nomás le alcanzó para Tony, pero lo tiene. Y es un lugar en donde hablamos palabra de Dios e intentamos no solo restaurar al creyente, sino aún impulsarlo para que conozca mucho más de Dios. Ahora, la última pregunta. ¿Cómo terminarás? ¿Cómo quieres terminar? ¿Quieres terminar como le pasó al enemigo? ¿Quieres terminar como le pasó a Satanás, que fracasó, que tuvo todo, que tuvo lo mejor, que cuando nació hubieron los mejores instrumentos, los mejores grupos cantando, entonando, porque había nacido un querubín? Y que después todo lo que había pasado, los mejores recuerdos, lo mejor que había sucedido en el cielo, resultó que traicionó a Dios. Y que no nos pase, porque ese fue el peor fracaso de Satanás, e intenta que nosotros fracasemos de la misma manera, porque quiere transmitir sus experiencias a la humanidad, y eso no debe de ser, porque el Señor nos ha dado su espíritu. No tenemos pretexto, ¿sí? El obedecer al testimonio de un fracasado como el enemigo, ¿sí? El enemigo ha instruido a mucha gente, lo hizo antes, lo hará y lo seguirá haciendo. No por nada un marihuano llamado Anton Sanders Lavey, apóstol de la iglesia de Satanás, saca muchas marihuanadas en su Biblia satánica. ¿Por qué? Porque intenta el enemigo transmitir lo que hizo para que la humanidad también se pierda. Miren, el infierno no fue hecho para nosotros, fue para Satanás y sus ángeles. Pero nosotros elegimos irnos con ellos cuando desobedecemos, o cuando desobedecemos y no nos arrepentimos, no nos acercamos a Dios. Tenemos nosotros una ventaja, y al menos nosotros tenemos la sangre de Jesús que limpia de todo pecado. Y es la ventaja que le otorga Jesús a la humanidad con el sacrificio de la cruz. Y no tenemos que ir a morir o ir a terminar en la muerte eterna del infierno. Tenemos un Salvador y podemos hacer las cosas mucho mejor. Ahora, su última pregunta, que era ¿cómo terminarás? No lo respondimos. Pregúntese usted en su corazón, ¿cómo quiere terminar? ¿Cómo quiere acabar? Miren, quizá mañana le pidan cuentas y usted ya llegó y se sentó y convivimos con usted y no sabemos que mañana le pasa una bala en la cabeza, porque asaltaron en alguna combi, o simplemente se resbaló, se pegó en la cabeza, y con eso no sabemos. Y como no sabemos, tenemos que elegir nosotros cómo queremos terminar. Vivir como si fuera el último día, sirviendo a Dios. ¿Se imaginan? Que tenemos todas las fuerzas del mundo, pero acabar en una cama de hospital con nuestros proyectos empolvados, y que nunca pudimos hacer nada para Dios, nunca pudimos trabajar para Él, porque elegimos seguir al mundo. Y vea que ese es el peor fracaso que puede tener un cristiano, porque mejor hubiera sido nunca haber conocido a Dios. Más nos hubiera valido mejor no haber andado en sus caminos que haber conocido a Dios y haberlo dejado. Por eso su pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde estás ahora? Hoy que ya conociste su palabra, su mensaje, y que Dios te está poniendo a tu familia para que los pastorees tú, para que les enseñes tú, y si se pierden contigo, ¿dónde estará la ventaja que llevabas cuando conociste a Dios? Vuelve a hacer, o volvamos a hacer, las primeras obras. Vean, vamos a analizar la vida de Pedro. ¿Cómo era Pedro? A Pedro le encantaba el mar. Imagínese a un hombre que pues disfrutaba de estar en las aguas, y pues vamos a remontarnos a los orígenes de Pedro. Ve que Wikipedia nos avisa que Pedro era originario de Bethsaida,
Sabemos que era del siglo I. Había sido conocido también como San Pedro, como Cefas, o simplemente Pedro, como le llamaban sus contemporáneos. Fue, de acuerdo con múltiples pasajes neotestamentarios, uno de los discípulos más destacados de Jesús. Y su nombre de nacimiento, aquí lo marca como Simón Bar Jonah. O vamos a traducirlo, Simón, hijo de Jonás. Acuérdense que el término Bar o el término Ben significaba hijo de. Y pues, él era pescador de oficio, estaba en el mar de Galilea. Él comenzó a seguir a Jesús en Nazaret, se constituyó como un apóstol muy conocido y citado en el Nuevo Testamento aún por Pablo, imagínense, y de los 4 evangelios canónicos y Hechos de los Apóstoles en particular, lo presentan en aspectos variados y diversos. Aparecen las epístolas paulinas, incluyendo a los de Gálatas, fíjate, donde refiere como uno de las 3 columnas de la iglesia de Jerusalén, figura del primer orden y de firme valor teológico en razón del ministerio que le confió el propio Jesucristo. Es también conocido como el príncipe de los apóstoles, dado el prestigio del que gozó en la iglesia primitiva, y proliferaron también escritos que no pertenecían a él y que se los atribuían a él, pero que eso da a entender la repercusión que tuvo en su tiempo. Entonces, ya le dimos o vimos el origen de Pedro, porque hoy vamos a ponernos un poquito en el lugar de Pedro. A veces criticamos un poquito a Pedro de decir, ¿cómo pudiste negar al Señor? Pero a veces nosotros hacemos lo mismo. A veces nosotros no nos ponemos en los zapatos del apóstol para ver que en su tiempo, pues él tenía toda la vida por delante, quizás tenía un buen trabajo y si le echaba ganas, podría construir un caserón. ¿Usted sabe lo que gana un pescador? ¿Cuánto te tardas en ganar 1,000 pesos, Mari? Miren, un pescador, con 1, 2 o 3 noches que se vaya al mar, regresa con 15,000 pesos. En lo que pescó, en lo que lo fue a vender y regresó. Y si se va más tiempo, igual y hasta más, porque lo que saca lo saca para vivir todo el año. Acumula sus paquitas de dinero y durante todo el año de ahí van agarrando de a poquito. Si da cuenta, usted llega a veces a los pueblitos y está el señor en una hamaca rascándose la panza. No tiene nada que hacer. Pero cuando le toca ir a pescar, se desvela. Porque con muy poquito tiempo hace bastantito dinero, que nos gustaría que nos pasara a veces así. Pero al pescador le ocurre eso. Imagínese a Pedro que él pescaba, ya tenía su barquita, tenía a sus amigos que le ayudaban para que pues pudiera sacar o transportar todo el pescado. Y llegó el momento que pues lo llama el Señor. Vea, porque en la vida de Pedro habían diversas costumbres, muchas, pero vamos a analizar una en común. Pedro, si estaba contento, bromeando, le decía, ya dijo usted algo que le incomodó o algo, pero era en broma, y ya le decía, no te conozco. Y era la forma de ser de Pedro. Cuando había tristeza, pues también emergía esa costumbre que alguien le decepcionó y de repente decía, es que en verdad no te conozco. Y cuando estaba furioso, pues se había enojado con alguien y de repente decía, ¿sabes qué? No te conozco. Era una costumbre que Pedro tenía. Cuando vino el miedo, porque habían apresado al maestro, dijo la palabra que acostumbraba tanto decir, no conozco al hombre. Y vea, porque vamos a leer Marcos 14:20, váyase a Marcos 14:20, para que vea que lo que le estoy diciendo es verdad. Acuérdense que estaban en la cena del Señor, lea a partir de 14:15, 14:14 de San Marcos. Dice, y donde entrare,
decir al Señor en la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron la casa que les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto, os digo que uno de vosotros va a entregarme. Y a veces nos pasa algo así, ¿no? Alguien de aquí va a fallar, alguien de aquí en 15 días la va a regar, va a cometer un error enorme en Fortaleza del Rey. Y ahí vemos a los congregantes de Fortaleza del Rey levantando la mano diciendo, ¿acaso seré yo, maestro? Imagínense, porque póngase también en los pies en los zapatos de Judas. Dice, entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según es escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita? Mejor nos hubiera valido no haber conocido a Dios. Mejor nos habría valido no haber andado en sus caminos. Pero miren, ya le conocemos. No se regrese para atrás ni para agarrar vuelo. Aférrese a lo que Dios le ha dado. Seguimos leyendo en el 22. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo, y tomad la copa. Y habiendo dado gracias, les dio, y habiendo bebido de ella todos, les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y por muchos, miren, se está refiriendo a nosotros. Seguimos. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que en aquel día lo beba de nuevo en el reino de Dios. Ya habían pasado todo esto. Ahora vea lo que sucede en el 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Habían tenido su cultito, habían salido de estar en la presencia de Dios. Y dice el 27, entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Somos re buenos cuando estamos emocionados. Ese es un espíritu de emoción. ¿Vea? No es imposible emocionarse cuando oye la palabra de Dios, pero cuando solo es emoción, queda en eso, en emoción. Sus proyectos nunca van a pasar de una emoción. Y entonces, ahora, acérquese al 66, 14:66. Donde se cumple lo que le había dicho el Señor. Dice, estando Pedro abajo, en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Acuérdense que el Señor ya había sido arrestado. Y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es igualita a la de ellos, así como usted, que ya no habla como antes, aunque se quiera ir al mundo, le dicen o le hablan en doble sentido en las fiestas y usted se queda callado o callada. Y entonces ya los demás dicen, este es cristiano o cristiana, porque hablas igualito que en Fortaleza del Rey. Y lo que le pasaba a Pedro, vean, porque dice que entonces para que le creyeran comenzó a decir groserías. Bueno, otros no tienen que hacer esfuerzo, pero
aquí Pedro se tuvo que esforzar. Y dijo, empezó a decir maldiciones y a jurar, no conozco a ese hombre, no sé de quién me hablas, me estás confundiendo, no sabes con quién te estás metiendo, no sé todo lo que le debe haber dicho Pedro, pero entre esas cosas pues ya venía la negación y en eso se acuerda. Dice, el gallo cantó por segunda vez y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pasando esto, lloraba. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estás ahora y dónde estarás en el futuro? ¿Cuál es tu proyecto de vida con el Señor? ¿Vas a terminar apartado de Dios? Y tú ya conociste su palabra, conociste estar en su presencia, ya sabes cómo hacerle para pelear. Miren, el enemigo quiere tu cabeza. El enemigo viene por ti, va a intentar destruir a tu familia, a tus hijos, a tus hijas, va a intentar destruir a tu cónyuge. Pero aquí el problema eres tú, porque tú conoces. Si los demás no quieren, si los demás no pueden, si los demás tienen algún impedimento o simplemente no se les da la gana, pero tú conoces. Tú has conocido de Dios. ¿Cuál es tu pretexto? No tendrás pretexto delante de Dios. Y es que es importante, ¿sí? Porque no podemos vivir solo de emociones. Porque entonces vamos a finalizar con las emociones y las debilidades que puede tener una vida que pudo haber sido exitosa en el Evangelio, pero que acabó sin nada. Y esto es lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía ambiciones, yo creo que las tenía, pero eligió seguir a Dios. Hasta ahí iba bien. El apóstol Pedro se emocionaba por la palabra de Dios, así como usted luego se emociona y levanta las manos. El apóstol Pedro se emocionaba, porque la emoción pues es parte de las sensaciones del alma. Y no puedes evitar emocionarte al escuchar la palabra de Dios, solo no debe ser solo emoción, ¿sí? Y también él tenía debilidades, como las tenemos nosotros. A ver, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Aquí es el punto donde tú tienes que aprender que debes cuidar tu debilidad, porque el apóstol Pedro no cuidó su debilidad, tenía malas costumbres. Y esas malas costumbres, en el día malo, fue lo primerito que salieron. ¿Se ha fijado cuando discute con una persona y usted se enoja mucho? Lo primero que esté en su corazón es lo que le va a salir. Si usted se sabe como 30 groserías y no las ha quitado de su vida, al exprimirle, al apachurrar su alma, es lo que le va a salir. No es que haya algo contra usted, es lo que le va a salir porque es lo que usted atesoraba. Pero cuando usted tiene a Dios en su corazón, mire, usted se va a enojar y va a contestar y va a decir, y a lo mejor no se va a dejar, pero nunca le va a salir una maldición. ¿Sabe por qué? Porque va a salir lo que esté en su corazón. Y por último, la esperanza de Pedro. ¿Cuál era la esperanza de Pedro? Pues Jesús. En la sangre del pacto estaba la esperanza de una vida eterna. Afortunadamente Pedro no se apartó y a pesar de que cometía muchos errores, a pesar de que negó al Señor, él amaba al Señor. ¿Cómo está su corazón? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Lo amas tanto que lo cambiarías por ir a pasear? ¿Lo amas tanto que lo cambiarías por dinero? ¿Dónde está tu corazón? Acuérdate que tu tesoro debe estar en el cielo, porque no hay nada más importante que su presencia. Ahora vea, cuando ya caemos en la apatía, ahí ya de plano estamos fracasados, porque un espíritu apático no te va a permitir hacer nada. O sea, caes en el punto de que ya te importa un cacahuate la vida de los demás, ya te acostumbraste, ya dejaste de pelear, ya dejaste de luchar. Ahora tu espíritu es apático, ya no te importa. Pues si te va bien, te va bien. Si te va mal, pues te va mal. Si te dicen vamos al templo, pues vamos. Y si te dicen no y no vamos, pues no vamos.
O sea, no te importa ir o no ir. Si te dicen, hoy vamos a esforzarnos no sé, porque haya comida en casa, pues te esfuerzas. Y te dicen, no, pues, ¿saben qué? Hoy no tengo ganas, aunque no comamos. Pues no hacemos nada. O sea, no hay un interés en ti. Tienes un espíritu apático, que no se interesa ya por los demás, por nada. Perdiste tu propósito, perdiste el rumbo, vas destinado al fracaso. Afortunadamente el apóstol Pedro reaccionó a tiempo, pero hubieron otros como Judas que no lo hicieron, porque tenían un espíritu apático, y al finalizar, en lugar de componer las cosas, lo único que hacen es la puerta fácil. Entonces, la apatía nos puede llevar a muchas cosas. ¿Ha visto esa gente que dice que padece, cuando son desanimados, ¿cómo se le llaman? Depresión, que padecen depresión. Miren, la depresión es un estado de ánimo, pero no es una enfermedad como nos lo han hecho creer. Es la falta de Dios en nuestro corazón, que está usted exprimido, no deprimido, exprimido. O sea, ya hasta le pasa lo que tiene usted a los demás, y ya los demás tampoco tienen ganas de hacer nada. Una manzana corrompe a la otra manzana, y ya luego toda la familia está apática, porque se pasa. También el que tiene un espíritu que está alegre, pues contagia a los demás. ¿Se ha fijado que alguien llega, risa y risa, y ni le contaron el chiste, y usted ya se está riendo? Dice, ¿de qué te ríes? No sé. Y se está riendo porque el otro ya lo contagió. Así sucede también con la apatía, se pasa. Y de repente, pues usted ya tampoco tiene ganas de hacer nada, ya tampoco le importan las cosas. Miren, apartarse de Dios le va a llevar a eso, nos va a llevar a eso. Por eso es importante que nosotros contagiemos a los demás, conviértanse ellos a ti, dice la palabra, y no tú a ellos, ¿sí? No debemos de ser apáticos. Y Dios, mire, no nos tiene que importar muy poco lo que le pasa a los demás. Tenemos que interesarnos por los demás, poner nuestros recursos al servicio de Dios, poner nuestros recursos al servicio de otra persona. Si no, usted va a llegar delante de Dios y le va a decir, nunca me visitaste en el hospital, nunca me visitaste en la cárcel, ¿sí? Nunca me diste de comer. Y usted va a decir, Señor, ¿yo? ¿Cuándo? Y cuando no ayudaste a tu prójimo, cuando no pusiste tus recursos al servicio de los demás, entonces tampoco me serviste a mí. Importante. Dios puede hacer con poco, mucho. Cuando usted tiene el interés por servir a los demás, vean, así sea un paquete de pan Bimbo, ya le hicimos el comercial a Bimbo, así sea un paquete de pan, 100 gramos de jamón y una mayonesa chiquita, y va usted, lo comparte para hacer su célula, para llevar un mensaje a los demás, no sé, Dios va a bendecir eso, porque Dios puede utilizar lo poco de algunos para bendecir a muchos. Y por eso es importante que pongamos los recursos al servicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nos vaya a pasar como al rico. El Señor le tuvo que decir, ve y vende lo que tienes. ¿Me quieres seguir? Ok, no está bien. Dices que respetas los mandamientos, que desde muy joven, o sea, ¿me lo estás presumiendo? Ok, pues entonces ve, vende lo que tienes y me sigues. Y entonces el otro diciendo, ¿qué? Y eligió no seguir a Jesús. No nos vaya a pasar eso, porque a veces no nos damos cuenta que los recursos son una herramienta. O sea, nos lo dan por alguna razón y nosotros los metemos en las Islas Caimán. Miren, ¿cuánta gente podría comer con todo lo que se han robado del gobierno? Y sin embargo, esos recursos están yéndose a beneficiar a otras naciones, menos a donde deben. Ahora, ¿cómo esperas que cambie tu situación? Si tienes una situación mala, a lo mejor no estás en las mejores condiciones, pero Dios te ha sacado de muchos problemas, de muchos conflictos. Como quien dice, te ha hecho el paro. ¿Sí? El enemigo muchas veces pidió tu alma,
El enemigo muchas veces dijo, oye, quiero que me des a ese congregante que está ahí. Además ni te sirve, y ¿para qué lo quieres ahí? Dámelo. Y el Espíritu del Señor nos ha guardado, no nos ha entregado, y nosotros le jugamos al vivo. No queremos someternos, no al pastor, someternos a su palabra, porque el que es de Dios, las cosas de Dios hace. Acuérdese. Ahora, ¿cómo esperamos que cambie nuestra situación mala si nosotros no servimos a Dios? Nunca ponemos en primer lugar a Dios. Una persona que vive en la presencia de Dios, aunque pase por circunstancias difíciles, ni cuenta se da. ¿Cómo le hiciste? 500 pesos, ya 3 quincenas, no inventes. ¿Cómo le haces? Bueno, pues es que el Señor es el que le está sosteniendo. Si se fija, ha habido veces que usted saca toda su quincena y al día siguiente ya no tiene nada. ¿Cómo le hace para sobrevivir toda la quincena? Con casi nada. ¿Cómo le hace? Bueno, el Señor le está sosteniendo, el Señor le está ayudando, y ya usted ve cómo le hace por acá y por allá, lo logra. ¿Sí? Pero tenemos que poner en primer lugar a Dios. Si no, esas situaciones nos van a destruir. El enemigo ha venido a pedir tu alma, le dijeron a Pedro. Dice, el enemigo ha pedido tu alma. Dice, pero yo he orado al Padre. Dice, ¿para qué? Para que no te pase nada. Ahora miren, generalmente el creyente anhela las promesas de Dios. ¿Son importantes las promesas de Dios? Yo creo que todos los apóstoles anhelaban esa promesa tan cercana de el reino de Dios va a venir aquí en la tierra, pero el reino de Dios no era como ellos se lo imaginaban. Ellos pensaban a lo mejor que iban a instaurar un nuevo gobierno con palacios donde Jerusalén iba a recobrar su gloria antigua, donde había un rey David que los lideraba. Ellos esperaban ese Mesías y las cosas ya no eran así. Su tiempo de gloria había pasado, había llegado el tiempo de llevar la palabra de Dios a las naciones. Por eso el Señor les quitó su nación, para que se dispersaran, llevaran la palabra de Dios, pero ni así. Los judíos siguieron aislándose del mundo, y a veces nos pasa lo mismo, ni porque nos va mal, seguimos a Dios. Nos echan para allá para que compartamos la palabra de Dios, y mientras estamos emocionados compartimos la palabra, ya después ya no, ya coexistimos con los demás, ya no nos reprimen, ya no nos hacen a un lado, ya no nos persiguen, pues como somos casi lo mismo, se parece o nos parecemos tanto al mundo que ya no nos persiguen. ¿Qué necesitamos nosotros? Volver a los caminos antiguos, así como éramos antes. Cristianos radicales, que no nos dé miedo hablar de Dios, decir, soy cristiano o soy cristiana. Sí, yo sirvo al Señor. Amén. No tener temor, porque a veces nuestra vida es lo que llama la atención para que otros quieran ser como nosotros. Pero a veces la gente llega a decir, para ser como ellos, mejor me quedo como estoy. Importante. Por eso, cuando nosotros en Fortaleza del Rey damos una palabra, a veces la palabra, como bien estaba en la oración de Esme hace ratito, no sea no sea mi voz, sea la voz de Dios hablando en nuestras vidas, porque a veces nosotros somos así. Y en cuanto a las promesas, queremos siempre las promesas. ¿Cuántos se emocionan por tener una promesa de Dios? ¿Qué le ha prometido el Señor? Que le va a dar una casa. ¿Qué le ha prometido el Señor? Que le va a dar paz en su corazón. ¿Qué le ha prometido el Señor? Porque en el Evangelio de la Prosperidad no le piden compromiso, solo le piden lana y que usted va a prosperar. Y usted tiene que ver la prosperidad casi al instante y tiene que vestir bien, aunque no tenga un centavo. Eso está mal, pero bueno. Las promesas de Dios no llegan de esa manera. Las promesas de Dios van a repercutir en tu vida de acuerdo a si tú le estás buscando, si tú te estás metiendo en su presencia, si tú estás obedeciendo. ¿Se dio cuenta que la gente siempre quiere las promesas de Dios? Nunca quiere la obediencia.
Y hay un montón de religiosos dándose sus persinadas. Bueno, en el cristianismo también pasa. Ya hicieron de la iglesia de Cristo una religión, pero no obedecen. Por eso el baterista tiene tatuajes. Por eso el que está tocando la guitarra, pues se ha dedicado a también tocar fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, música pagana, música cristiana. No le importa. ¿Por qué? Porque él piensa que es una religión y se han quitado, dice, los mandamientos de Dios y la obediencia a ellos. Y eso nos ha hecho que lastimemos el corazón de Dios. Hemos cambiado su gloria por el tianguis, por la tele, por una salida al cine, por ir a comer taquitos. Lo hemos cambiado porque pues si hoy no voy, pues no me van a comprar esos zapatos que yo necesito. Miren, necesitamos nosotros poner en primer lugar a Dios. Acuérdese que la salud va y viene. Hoy yo lo puedo ver que usted viene por su propio pie y mañana usted puede llegar en silla de ruedas. Mucha gente que yo conocía hace tiempo y hoy se me hace tan extraño que en silla de ruedas. Ya algunos ya están muy viejitos, o sea, nos ha tocado ver todo el transcurso de su vida, ¿sí? ¿Cómo pasó? Fue tan rápido, pero eso fue ¿por qué? Cambiaron la gloria de Dios por otras cosas. Nunca hicieron nada para Dios. Algunos ya murieron sin haber servido a Dios. ¿Tenemos que pasar por ahí? No. Dios nos manda que seamos obedientes. O sea, de vano está que nosotros intentemos cantar, que intentemos hacer algo para ver si no obedecemos. ¿Sí? Si el Señor dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, no desobedezca. Porque en medio de la obediencia, ¿sí?, va a estar también la bendición y las promesas de Dios. O va a estar la tentación. O sea, ándale, párate, hay que orar ahorita. Voy a poner una alabanza. Y ya con eso ya es su mejoralito. Y no se paró a orar, no nos paramos a orar. Tenemos que levantarnos a hablar con el Señor. Tenemos que tener una vida en comunión con Dios. Para cuando venga el día malo, el día en que viene una persona que necesita oración, estemos listos para la oración, para que ellos sanen y no estemos, bueno, pues déjeme ayunar 2 o 3 días y regrese. Tenemos que estar listos. El Señor lo dijo, hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Nosotros necesitamos ser obedientes en todos los aspectos, aunque nos cueste. ¿O usted cree que no le cuesta al pastor? Pues lo mismo que le va a costar a usted. Afortunadamente, el Señor nos ha dado de su espíritu. Usted tiene de su espíritu. Eso le va a facilitar en mucho el obedecer. No contristemos al Señor, no lo pongamos tristes. A veces somos nosotros ingratos. Nos quejamos de que nuestros hijos son ingratos y nosotros somos ingratos. Nos quejamos de que ni las gracias nos dicen nuestros hijos. Le pasa la sal y ni las gracias. Le pasa el banquito y ni las gracias. Hemos creado hijos ingratos y a veces nos duele, pero nosotros somos a veces así con Dios. No damos gracias ni por lo que nos comemos. Comemos como burros. Si comemos a lo tarugo, ya vamos de un lugar a otro y no agradecemos por esas piernas que nos transportan. Y nosotros hemos lastimado el corazón de Dios. Nos quejamos de lo que nos hacen a nosotros, pero nosotros también le hemos hecho muchas cosas a Dios y nos hemos alejado de sus caminos. Ahora, yo quiero nada más decir que nada más nos acordemos, fíjese, de que todo lo que sabemos, todo lo que hemos logrado, nos lo ha dado Dios. En consecuencia, recordemos que todo lo que sube, pues tiene que bajar. Todo. Un día nacimos, un día vamos a morir. Todo lo que sube, tiene que bajar. Aún en su presencia. Usted puede subir y estar sintiendo la presencia de Dios. Pero si usted deja de buscar a Dios, se aproxima a su muerte espiritual. Usted subió muy alto buscando los caminos de Dios, pero ahorita ya se desanimó, ya no le importa nada, ya le vale todo.
Dice, ya tiene usted un espíritu de doble ánimo, y entonces, como todo lo que sube tiene que bajar, el enemigo va a estar abajo. Dice, ahorita, porque estás arriba, pero ahorita que bajes te agarro. Y el enemigo nada más está esperando a que usted le baje a la oración, que usted le baje al ayuno, que usted le baje a su comunión. Mire, perdiendo usted su comunión con Dios, los espíritus malos son como perros. Cuando hay carne, y usted va distraído, se le arrebatan la carne y así pasa. Esperemos que no olamos a carne, sino que seamos espirituales, porque los espíritus que son como perros van a arrebatarla o van a arrebatarle. No queremos que esto suceda o que nos suceda a algunos de nosotros, ¿sí? Acuérdese que todo lo que sube tiene que bajar. No le baje a la oración. No, hay leyes que no nos van a afectar si nosotros permanecemos en su presencia. El apóstol Pedro caminaba sobre las aguas. Por lógica, la gravedad debería traerlo. El agua no podría sostenerlo, pero Dios lo exentó de esa ley. Todo lo que sube tiene que bajar. A él lo exentaron. Todo lo que sube a la presencia de Dios, un día se va a salir de la presencia de Dios. Es la lógica del enemigo. Él está esperando que usted le baje, pero si usted no le baja, usted está exento de esa ley y usted va a permanecer en la presencia de Dios. Y recordemos, miren, así como un día Dios nos bendijo, un día nos puede dejar. El enemigo va a comenzar a devorar primero a tu cónyuge, si te apartas de Dios. Después se va a seguir con tus hijos, luego con tus vecinos. Todo porque no quisiste mantener tu posición, porque te alejaste de sus principios, de sus mandamientos, de sus leyes, de sus ordenanzas, porque te puso por atalaya para que tú estés anunciando su palabra, su mensaje. Aunque el hijo piense que, ay, cómo friega mi papá, o cómo está moliendo mi mamá, pero estás ahí estorbando. ¿Sabe lo que le pasó al sacerdote Elí? Precisamente eso. Ya tenía un espíritu apático. Ya si sus hijos servían o no servían, ya le valía, ya le importaba un comino. Eso es importante, porque llegó el momento en que Dios lo llamó a cuentas y dijo, ¿sabes qué, Elí? Olvídalo. Samuel, ven acá. Y llamó a Samuel para que ocupara su lugar. Miren, hay un lugar que Dios te está ofreciendo en su presencia, que Dios te está ofreciendo en el cielo, que Dios te está ofreciendo aquí en la tierra para que ocupes, para que le sirvas, para que vayas y anuncies su palabra, des ese mensaje a tus hijos, a tu familia, a tus amigos. ¿No lo quieres? Ok, llama a otro. El apóstol Pedro estaba destinado a escribir muchas cartas, a hacer muchas cosas, y el Señor le tuvo que decir, Pedro, a ver, ¿no lo quieres? Y llamó a Pablo. A ver, Pablo. Y llamó a un asesino para que viniera a hacer el trabajo que era de Pedro. Entonces, no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros, que el Señor diga, ¿sabes qué? No, si no quieres, a fuerzas, yo no te voy a obligar. Y llama a otro a ocupar tu lugar. Y pudiendo ser heraldo, acabe siendo nada. Después de años, fíjense, es importante. Ahorita estás empezando que haces muy poquito para Dios, haces volantes para el Señor, para compartir su palabra, su mensaje. A lo mejor no tienes para volantes, pero tienes un lápiz, escribes palabra de Dios, si tienes música, oyes las cosas de Dios, tratas de compartirlo, en lo poco eres fiel. Dios te va dando algo más, y va a llegar el punto en el que el Señor te tenga que llevar a lugares donde puedas exponer su palabra, su mensaje. Y si llega el momento en que quizá te convierta en un conferencista, en una persona que lleve su palabra, en un maestro, en un pastor, en un líder que pueda estar enseñando en algún lugar y que dé, no sé, ese mensaje de salvación. Pero ¿qué pasa si tú no lo quieres? ¿Qué pasa si tú no quieres tomar esos retos? Si tú no... Hay gente que hace 20, 30 años
y hoy día continúa como hace 20, 30 años. Tenemos que cambiar, tenemos que avanzar. Si tienes problemas, agarra tu problema y sigue en pos de Jesús. No tienes dinero, agarra tu falta de dinero y sigue en pos de Jesús. No tienes salud, agarra tus muletas y sigue en pos de Jesús. Que no tienes fuerzas, agarra tu silla de ruedas y aunque le pidas a alguien que te lleve, ve en pos de Jesús, vayamos en pos de Jesús. ¿No lo dice la canción? Yo le alabo con las manos, le alabo con los pies, le alabo con la boca. Y si me falta la boca, pues le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, pues le alabo con los pies. Y si no tengo ni los pies, ni las manos, ni la boca, le alabo con el alma. O sea que estoy todo el tiempo pensando, cantando de Dios. En lugar de, ¿qué tarugada haré hoy para perjudicar a mi prójimo? Digo, ay, no, ¿qué haré hoy para compartir la palabra del Señor? Mis proyectos los estoy poniendo en los caminos del Señor. Y entonces nos vamos a dar cuenta cómo el Señor va a empezar a transformar un área por nosotros. No esperemos a que nos vaya mal. Alabamos con las manos, alabamos con los pies, pero si no los tenemos con el alma y si no tenemos el alma es que ya nos fuimos con Él. Entendamos que nosotros necesitamos seguir a Dios hoy para que nuestra generación futura tenga un respaldo. Porque al final van a preguntar, ¿y tus hijos? No te vayas, estás en Sion Explorer Radio. En un momento, continuamos. Papá, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios en Fortaleza del Rey. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey te invita a su reunión en punto de las 12 del día. Música, palabra de vida. Escuela bíblica para niños, alabando a Dios en todo tiempo, exaltando su nombre. Iglesia Cristiana Evangélica, Fortaleza del Rey, la Iglesia de Dios. La palabra de Dios también es para los niños. La palabra de Dios también es para niños. Visítenos en Facebook como Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey. Si no quiso, no, porque tu deber es estar estorbando a tus hijos, es estar, miren, soy grosero, pero es estar friegue, para que la ropa esté limpia. ¿Cómo le hace? Ajá, ¿pero dónde lava? En el fregadero, está friegue, hasta que se le sale la mugre, y es ropa. Es lo mismo que pasa con nuestros hijos. No espere que le manden a un hijo bien portado, que sea abogado, que le dé dinero cuando usted esté viejito, viejita. Eso es consecuencia de su trabajo ahorita, que va a estar usted friegue. A ver, hora de llegada, las 8. Son las 9. Duermes afuera. Y lo dejo una horita ahí, para que aprendan y se disciplinen. A ver, eso me lo hicieron a mí, pero yo sabía que tenía que llegar, ¿sí? Aunque iba o sea, no andaba en malos lugares, pero a veces teníamos que ir a los congresos, y teníamos que ir como jóvenes, íbamos a muchos lugares, a muchos templos, pero tenían una hora de llegada. Y si mi mamá me decía, ok, ve, pero a las 9 te quiero aquí. Y a las 9 tenía que estar ahí. ¿Sí? Porque a 9 o 10 de la noche, mamá ya cerraba. Por mucho y muy exagerado, que un día se nos hizo muy tarde que llegamos noche, 12 de la noche, pero mi mamá sabía que yo llegaba y ese día me la perdonó, me dejó entrar minutos antes de las 12 de la noche. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubieran dado a las 12? Pero yo sabía que había una disciplina. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y ahorita ya lo estamos iniciando igual con Gabriel, con Débora. A ver, no te estoy pidiendo lava todos los trastes. Tienes 5 años, tienes 8 años, lavas tu plato, tu cuchara, y si puedes también el de tu mamá, porque ella hizo la comida.
y ahí lo dejas. Disciplina. Van a estudiar en punto de la hora en que tienen que estar frente a la computadora, porque ahorita son las clases en línea. Tienes que estar ahí, en punto, no antes, quizá, pero tampoco después, en punto, porque es parte de la disciplina. Y pasa con nosotros. ¿Qué sucede con nosotros cuando llegamos a trabajar? ¿A qué hora llegamos al trabajo? Miren, mi hora de entrada es a las 8 de la mañana. Y como tolerancia tengo hasta las 8:05 con 59 segundos. Si yo llego a entrar a las 8:06, lo que va a suceder es que me quiten mis incentivos. Y ahorita con la necesidad que tenemos nos hace mucha falta. Si yo llego media hora tarde y mi jefe dice, ¿sabes qué? No te recibo, me tengo que regresar y es falta. Porque somos disciplinados en el trabajo y no somos disciplinados con Dios. Son solo poquitas horas de adoración. Tenemos que estar el tiempo que adoramos a Dios con calidad y completo, para que entonces el Señor también nos bendiga así. Y haya algo que le podamos dar al Señor. Amén. Y pues finalizamos el tema de este día. Fue difícil, fue duro, pero se llamó el peor fracaso de un cristiano. Agradecemos a quienes participaron en la realización de este programa. Transmisión, Tony González, alabanza y adoración, Esmeralda Cruz, logística, Alex González. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que tengan un feliz y bendecido día. La Iglesia Cristiana Evangélica Fortaleza del Rey presentó Escucha, una voz en el desierto, donde tratamos temas de interés, reflexiones, conferencias, transmisión en vivo de reuniones y un análisis claro de la palabra de Dios, bajo la dirección del pastor general y ministros invitados. Que Dios les bendiga. Hemos presentado Noches de Victoria, proclamando la bondad de Jesucristo.